Hola chicos, buenos días. Le vamos a pasar lista. Hoy es 11. Y bueno, aquí anda Charlie, Aranza y Miguel. Ayer sí se integró Jorge. Ahorita estamos así. Sale. Sale, entonces vamos a empezar con esto, donde nos habíamos quedado el día de ayer. Sí, esto es suficiente. Vamos a la... si no me equivoco, la 270, 260. Listo. Muy bien. El día de ayer nos habíamos quedado en este cuadro. Ujú. Estábamos hablando un poco sobre algunos agentes químicos, los efectos que tienen en el cuerpo humano, el tiempo que tardan en aparecer, la parte afectada o que resulta más afectada y la propiedad tóxica como tal del agente químico. ¿Vale? Estábamos, o bueno, sí estábamos hablando aproximadamente, íbamos en la tercera línea, me parece, si no mal recuerdo. Vamos a retomarlo desde un principio. Tenemos entonces que, bueno, si empezamos de derecha a izquierda, empezamos con el amoníaco, en el ácido sulfúrico, el óxido de nitrógeno y la sosa cáustica. Tenemos que estos elementos químicos o estas sustancias químicas, mejor dicho, tienen un efecto de inflamación, quemaduras y ampollas en la zona expuesta. La exposición crónica puede provocar daños permanentes en la piel. ¿Cuál es el tiempo que tarda en aparecer? Pues desde unos minutos hasta varios días. Todo depende del tipo de agente químico y la cantidad, ¿no? La parte afectada, pues pueden ser los ojos, pueden ser los pulmones y puede ser la piel. Todo depende de qué forma se está expuesto. Mientras que la propiedad tóxica como tal es una propiedad irritante y corrosiva.
Por otro lado, tenemos otro elemento u otro agente químico importante, que es el disocianato de tuleno, tolueno, ¿sale? Disocianato de tolueno. Endurecedores por ánimas para resinas de epóxido. En este caso nos dice que los efectos de estos agentes químicos se reflejan directamente en los pulmones, que pueden provocar enfermedades crónicas similares al asma e incapacidad permanente. El tiempo en aparecer estos síntomas pueden ser desde días hasta años. La parte afectada son directamente los pulmones y la piel, y mientras que la propiedad tóxica es que resulta o es un causante de un tipo de alergia. Otro ejemplo son los ácidos muy ionizados, en este caso también el álcalis y detergentes, los cuales provocan salpullidos con inflamación y escamación en la piel. Puede proceder de una exposición crónica a productos irritantes. El tiempo que tarda en aparecer es de días a años, mientras que la parte afectada es la piel principalmente, pero pues también todo depende el tipo de piel de las personas. La propiedad tóxica que refleja esto es una propiedad dermatítica. Por otro lado, otro ejemplo de agente químico es el 2-naftalilamina o algunos alquitranes y aceites. En este caso, nos dice que el efecto es el cáncer en el órgano o en el tejido afectado. Nos dice que también a largo plazo puede provocar la muerte prematura. En este caso, nos dice que el tiempo que tarda en aparecer es aproximadamente entre 10 y 40 años. Mientras que la parte afectada puede ser cualquier órgano, en este caso también la piel, los pulmones y la vesícula. La propiedad tóxica como tal es cancerígena. Otro ejemplo que tenemos es el acetileno o dióxido de carbono. El efecto nos dice que los gases sustituyen el contenido normal del oxígeno en el aire. El tiempo en aparecer pueden ser minutos. La parte afectada son los pulmones directamente y es una propiedad directamente asfixiante. ¿Sale? Bien, entonces estos solo son algunos ejemplos que vamos a tomar en cuenta o se toman en cuenta en cuanto a agentes químicos, la forma en que se desempeñan o se visualizan dentro del organismo, los efectos que tienen, el tiempo que tardan en aparecer los síntomas, ajá, y pues como tal cuál es la propiedad tóxica que tiene este elemento o este agente. Bien, por otro lado tenemos que encontramos la definición como tal sobre algunos agentes químicos y el daño a lo mejor que causan de forma específica en ciertas partes y cómo lo podemos encontrar, ¿sale? En este caso, primero encontramos eh, unos que son mediante vía respiratoria o los efectos que se tienen mediante vía respiratoria. Nos dice que son a través de la nariz y la boca, eh, de hecho también a través de los pulmones. Nos dice que es la vía de penetración de sustancias tóxicas más importantes en el medio ambiente de trabajo, ya que con el aire que respiramos pueden penetrar en nuestros organismos polvos, humos, aerosoles, gases, entre algunas otras cosas. Por otro lado, también tenemos otra vía importante que es la vía digestiva. Nos dice que a través del estómago, o en este caso de la boca, de los intestinos, etcétera, nos dice que es la vía de penetración a través de la boca, el estómago, el esófago y los intestinos, donde también se han de considerar la posible ingestión de contaminantes disueltos en mucosidades del sistema respiratorio. Tenemos también otra vía importante que es la vía parenteral,
parenteral a través de las heridas, de las llagas, etcétera. Nos dice que esta vía de penetración del contaminante en el cuerpo a través de llagas, heridas, etcétera. ¿Sale? Este tipo de vía resulta ser también un tanto interesante e importante, dado que a veces no le damos como la importancia adecuada a una herida. Vamos a poner un ejemplo. Eh, Cuando nosotros estamos en cocina, lo ideal es que nosotros no debemos cocinar con una cortada o algo por el estilo. ¿Por qué? Bueno, han de pensar o han de creer que a lo mejor simplemente es por el hecho de no contaminar con sangre, a lo mejor el alimento, ¿no? Vamos a suponer, no sé, se me ocurre, no sé, carne de pollo, ¿sale? A lo mejor se me ocurre un pollo. Entonces ustedes dicen, no, pues posiblemente ha de ser porque pues voy a contaminar con sangre y por lo tanto pues voy a echar a perder la pieza, ¿no? Pero pues también aquí el asunto es que no solo es eso. O sea, el asunto es que, ok, yo tengo una herida en la mano, tengo una cortada. ¿Qué es lo que pasa a lo mejor si ese pollo se encuentra como en las últimas, ¿no? O sea, no está echado a perder, pero está como, híjole, entre debatiéndose entre que sirve y no sirve. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Genera bacterias. Ujú. Entonces, si esas bacterias, por ejemplo, llegan a entrar a través de esa cortada, nos puede provocar directamente alguna infección o algún, pues sí, algún cambio, ¿sale? Entonces, lo ideal es que tratemos de evitar eso porque la importancia que se le da a las heridas tiene que ser, pues, más grande aún, ¿no? Por otro lado, tenemos la vía dérmica, que es a través de la piel. Nos dice que es la vía de penetración con muchas sustancias que son capaces de atravesar la piel, sin causar erosiones o alteraciones notables, e incorporarse a la sangre para posteriormente ser distribuidas por todo el cuerpo. ¿Sale? Esta parte pues es muy básica, pero bueno, ahí sí necesitan ser algunos agentes químicos pues que tengan esas características de ser absorbidos mediante la parte cutánea. Bien, nos dice entonces que determinar el tipo, el nivel y duración de la exposición de los trabajadores. Analizar cualquier otra condición del trabajo que influya sobre otros riesgos relacionados con la presencia de agentes. ¿Sale? Esto también es de gran importancia, principalmente por parte de pues los jefes o los supervisores, porque, bueno, de ellos va a depender también eh, determinar justamente este tipo de cosas, ¿no? El tipo, el nivel y duración de exposición de los trabajadores según el tipo de laboratorio o el tipo de trabajo o el tipo de agentes químicos que en realidad se manipulen en esa área o en esa zona. Por otro lado, también tenemos el analizar cualquier otra condición de trabajo que influya sobre otros riesgos relacionados con la presencia de los agentes. ¿Sale? Entonces ahí vamos a tener o nos aparecen algunos señalamientos que ya habíamos visto con anterioridad, que es fácilmente inflamable, comburente, tóxico o muy tóxico, nocivo o irritante, corrosivo y peligroso para el medio ambiente. Dame un segundito, por favor.
Ah, perdón. Bien. Tenemos entonces que el establecer los procedimientos adecuados para el uso, y mantenimiento de los equipos utilizados para trabajar con agentes químicos peligrosos y adoptar medidas higiénicas adecuadas, perdón, tanto personales como de orden y limpieza. ¿Sale? También este es un factor interesante y muy importante. La parte de los procedimientos correctos para el mantenimiento de los equipos también tiene que ver muchísimo para que no existan este tipo de accidentes en las áreas de trabajo, principalmente si se trata de este tipo de materiales que son pues altamente peligrosos, ¿no? Entonces, es como todo, o sea, como si nosotros, por ejemplo, dentro de la cocina dijéramos, es que las latas, a lo mejor de atún, las latas de chiles y todo ese tipo de cosas, pues ya vienen golpeadas y pues como tal no las vamos a utilizar, ¿no? Entonces lo mismo pasa, por ejemplo, con este tipo de agentes. A veces estos agentes vienen también en recipientes que tienen que venir como en su estado, en su mejor estado, y si, híjole, se tiene un accidente o algo por el estilo, lo ideal es mejor no abrirlos. ¿Por qué? Porque pueden generar gases, pueden generar vapores, etcétera, y puede provocar algún accidente. Entonces, lo ideal es que también el buen estado de los contenedores, pues se considere siempre. Por otro lado, tenemos también el reducir las cantidades de agentes químicos peligrosos presentes en el lugar de trabajo al mínimo necesario para el tipo de trabajo de que se trate. Es decir, no tener un excedente de agentes químicos. Tener excedentes también provoca puede ser parte de un accidente. O sea, la verdad es que hay cosas que sí se pueden almacenar y literal hay cosas que no se recomienda almacenar. En este caso, pues los agentes químicos no se recomienda tenerlos almacenados, porque, pues bueno, igual, el almacenado o algún problema que pueda surgir dentro del almacén puede provocar que exista un accidente más grande. Reducir al mínimo el número de trabajadores expuestos que puedan estarlo. En este caso, no se trata de que mucha gente manipule el agente químico. Creo que lo ideal es tener a la gente capaz, tener al personal capacitado para que el menor número de personas pueda o tenga que manipular estos agentes químicos. Reducir al mínimo la duración e intensidad de las exposiciones. Bueno, esto va a depender mucho del tipo de trabajo, va a depender mucho también del objetivo específico por el cual se esté manipulando el agente químico, pero bueno, lo ideal es que se manipule de forma correcta y en un tiempo pues corto, ¿no? Bien, vamos por otro punto, que son los agentes biológicos. En este caso, cuando hablamos de los agentes biológicos, tenemos que en cualquier medio, excepto los medios completamente esterilizados, los riesgos por agentes biológicos son los más comunes. En diferencia a otros riesgos, estos son seres vivos capaces de reproducirse. En este caso podemos hablar como la hepatitis, el SIDA, la tuberculosis, la rubeola, por solo llamar algunos, porque hay muchísimos más, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de factores biológicos, hablamos principalmente de factores bacterianos, algunos de ellos que también son factores virales y factores, en este caso lo que son los hongos, ¿sale? Bien, como conceptualización tenemos que un agente biológico son todos aquellos microorganismos, algunos modificados, susceptibles a originar infecciones, alergias o toxicidad. Los microorganismos son una entidad microbiana capaz de reproducirse o transferir un código genético, ¿sale? Lo que les mencioné hace un momento. Entonces,
son capaces de originar infecciones, alergias y toxicidad mediante microorganismos que se van a establecer dentro de nuestro organismo. ¿Cuáles son los tipos según sus características? Que vamos a encontrar como tal los virus, bacterias, protozoos, parásitos y hongos. En este caso, cuando hablamos de los protozoos, hablamos directamente de algunos tipos de virus, ¿sale? O sea, sí estamos hablando de virus, pero bueno, eso es una característica distinta, ¿sale? Entonces, bueno, también tenemos algunos parásitos y algunos hongos. Tenemos que existe también una clasificación. Esta clasificación encontramos de clase 1, clase 2 y clase 3. Dentro de la clase 1 vamos a encontrar que es poco probable de que afecte al humano. Es decir, existen microorganismos que, bueno, nosotros todo el tiempo estamos ingiriendo microorganismos, ¿sale? Entonces, estos microorganismos lo que van a hacer es que estos no van a afectar de manera directa a nuestro organismo. Es decir, sí se van a meter a nuestro organismo, pero pues como es un riesgo mínimo, la realidad es muy poco probable que llegue a afectar a nuestro organismo. Mientras que la clase 2 son poco contagiosos y es poco probable que se contagien y en grupos existen tratamientos. ¿Sale? Entonces, este tipo de microorganismos, o sea, sí te vas a contagiar, pero va a ser como de esas probabilidades de uno entre 10.000, ¿no? Un ejemplo, que posiblemente sí tenga como ciertas características el microorganismo que se está metiendo en nosotros, pero pues es muy poco probable que en realidad te desarrolle alguna infección o algo por el estilo. Tenemos también la clase 3 que son aquellos que causan enfermedades graves, que tienen un riesgo de propagación colectiva y también existe tratamiento. ¿Sale? Este tipo de clase o en esta clase vamos a encontrar la mayoría de los microorganismos que nos afectan de manera directa. ¿Sale? Podemos hablar hasta de la gripe, podemos hablar, no sé, de alguna infección en el estómago, como podría ser a lo mejor una salmonelosis, etcétera, etcétera. ¿Sale? O sea, estas causan enfermedades graves y el riesgo es de propagación colectiva según sea el caso. Y finalmente tenemos grandes daños a la salud del hombre y altamente contagioso. No existe tratamiento eficaz. Por solo mencionar algún caso, pues bueno, lo que estamos viviendo hoy en día, lo del virus del COVID, ¿sale? Entonces, en realidad estamos hablando que causa grandes daños a la salud, que es altamente contagioso y que no existe como tal un tratamiento eficaz por ahora. Independientemente de que nos digan que la vacuna esto, que la vacuna el otro, la realidad es que no existe un tratamiento totalmente establecido y definido para tratar la enfermedad. ¿Cuáles son las vías de contagio que nosotros tenemos en en este tipo de microorganismos o con este tipo de microorganismos? Tenemos que es la vía respiratoria, la vía digestiva, en este caso oral y fecal, las vías sanguíneas, la piel y las mucosas, ¿sale? Entonces vamos a tener que, cuando hablamos de los contaminantes o los riesgos biológicos, existen todavía vías más comunes. Existen vías más comunes por las cuales nosotros podemos contagiarnos. El hecho de únicamente respirar, que es una actividad motora, pues ya es como muy importante, ¿no? Dices, pues bueno, o sea, si no respiro, pues me muero, ¿no? Al final de cuentas. Pero entonces hay que tomar en cuenta que nosotros diario, estemos donde estemos, así estemos en nuestra casa, de igual forma estamos respirando microorganismos, algunos buenos, algunos malos, todo depende también de la higiene con la que nosotros nos encontremos, ya sea en casa o el lugar donde habitemos, ¿no? Mientras que la vía digestiva, mediante la vía digestiva vamos a encontrar lo que es oral y fecal, ¿sale? Entonces vamos a tener que la mayoría de nuestros alimentos tienen tierra,
en su estado natural, principalmente las verduras. Algunos tienen tierra, algunos tienen pues materia fecal como tal. Entonces lo ideal es lavarlos, desinfectarlos de buena forma y evitar que al momento que nosotros vamos a comer o a consumir algún producto de estos, podamos tener una vía de contagio pues de forma pues oral, ¿no? Por otro lado, tenemos las vías sanguíneas. En las vías sanguíneas también va a depender mucho. Digo, lo ideal es que nosotros cuidemos mucho la parte de la absorción o que nuestra sangre tenga contacto con algunos microorganismos o bacterias, pero una vez que la bacteria o el microorganismo o el virus llegó a tocar nuestra sangre, pues es muy probable que se propague por todo nuestro cuerpo, contagiándose de esa forma. Por ejemplo, o sea, bueno, un ejemplo claro de esto es no sé, las infecciones sexuales, por ejemplo, o algunas afecciones que también tienen que ver con la vía viral, donde la sangre tenga mucho que ver, ¿no? O sea, el riesgo o el contagio mediante la sangre, pues es un factor también muy, muy importante. Y finalmente tenemos la parte de la piel y las mucosas. La piel obviamente es mediante contacto, que la verdad hay microorganismos, o en este caso los microorganismos, no es tan probable. O sea, sí es como si suele pasar o llegue a suceder, pero no es tan probable que mediante la piel pues te llegues a infectar de manera tan directa. Es más probable que te llegues a infectar de manera o mediante las mucosas que mediante la piel. Recordemos que existen diferentes fluidos en el cuerpo, en este caso lo que son las mucosas, que son todos aquellos líquidos o fluidos que vamos a encontrar en el cuerpo que contienen literal material genético que nos va a hasta cierto punto perjudicar cuando se trata de un microorganismo que pueda afectarnos o que pueda, pues sí, hacer que nos enfermemos, ¿no? Bien, dentro de la evaluación de riesgos, nos dice que es de suma importancia la evaluación de riesgos biológicos para plantear estrategias, el control, el manejo y la prevención de los accidentes. De igual modo, para la planeación de eventos, bien, de igual modo para la planeación de eventos, las expansiones o simplemente para mantener los riesgos bajo resguardo y control. Bien, ¿en qué consiste la evaluación? Digamos que dentro de la evaluación existe el análisis de riesgos, valoración de riesgos y control de riesgos. ¿Sale? Siempre tenemos que tomar en cuenta estos pasos o estas características para nosotros poder tomar en cuenta la evaluación pues de algo, ¿no? De a lo mejor de alguna actividad o algo por el estilo. Bien, también es importante realizar el muestreo de de lugares en los que se identifica el riesgo, puestos de manejo de plantas, animales o productos que puedan exponer a los trabajadores y personal médico y de laboratorio clínico. También es importante realizar exámenes médicos específicos, sobre todo si es un ambiente de riesgo y la detección de infecciones tempranamente. ¿Cuáles son las medidas de control que nosotros podemos tomar en cuenta para que, pues sí, para evitar contagios, ¿no? Ok, dentro de estas medidas tenemos las medidas de ingeniería, es decir, que todo se encuentre específicamente bien en el área de trabajo, en la zona de trabajo. Evitar la exposición, si existe alguna fuga, si existe a lo mejor demasiados agentes pues contaminantes que nos puedan hacer daño, tratar de evitar la exposición como tal, reducir al máximo la exposición del trabajador ante el agente biológico, de igual manera, o sea, sí ten contacto, pero tampoco exageres o hazlo por tiempos o etcétera. Implementar procesos aislados, ¿qué quiere decir esto? Que existen procesos que se tienen que llevar a cabo quizá a lo mejor con maquinaria
o quizá únicamente una persona tiene que realizarlos, pero también con su debida protección, no sé. O sea, todo va a depender del tipo de proceso o procedimiento. Verificar sistemas de ventilación, también de gran importancia. Recordemos que la ventilación, según sea el caso, es de suma importancia para también el desempeño de los trabajadores. Ahora también estos sistemas de ventilación tienen que estar pues debidamente o funcionando de manera correcta para también tratar de evitar, perdón, tratar de evitar que se filtren sustancias que no son como pues correctas o gratas para el funcionamiento o el trabajo de las personas. Por otro lado, tenemos las medidas de control administrativas. Nos habla sobre establecimiento de planes para enfrentar los riesgos, llevar un riesgo de ejecución de actividades, perdón, decía llevar un registro de ejecución de actividades que impliquen los riesgos e identificar trabajadores que sea necesario aplicar las medidas especiales. ¿Sale? Esta parte de las medidas de control administrativas es muy interesante también porque nos habla justamente del establecimiento de los planes para enfrentar los riesgos. Una vez que nosotros tuvimos una evaluación exhausta de lo que se realiza dentro de la empresa, tenemos que establecer los planes de cómo el trabajador o cómo el encargado, el supervisor, puede enfrentar este tipo de riesgos. ¿Sale? O sea, ¿cuál es el protocolo a seguir para que podamos evitar o para que se enfrente un riesgo de este tipo? También tenemos que llevar el registro, esto también es importantísimo. Cuando hablamos de sustancias químicas, siempre se tiene que llevar un registro. ¿Por qué? Porque es como una hoja de salud, ¿me explico? Esta hoja de salud lo que va a hacer es que te va a permitir saber cuánto tiempo de exposición ha tenido el trabajador a alguna sustancia química, qué sustancia química, y en base a eso también puedes realizar una evaluación de si es bueno o es malo o definitivamente tiene que dejar de trabajar con este tipo de elementos, etcétera. Y por último, la identificación de trabajadores que sea necesario para aplicar las medidas necesarias. Ok, una vez que nosotros tenemos todas esas medidas protocolarias para poder, este, pues sí, llevar un control específico de los trabajadores, lo ideal es que también tengamos identificados a los trabajadores para también poder aplicarles las medidas necesarias y que ninguno se nos pase. Es por el bien y por la salud de la empresa y también por el bien y la salud del propio trabajador. Mientras, algunas otras medidas administrativas nos dice que difundir entre los trabajadores programas de seguridad e higiene para el uso, manejo, perdón, difundir entre los trabajadores programas de seguridad e higiene para el uso, manejo, transporte, almacenamiento y desecho de materiales contaminados por agentes biológicos. Esto también es interesantísimo. Eh, el hecho de que manipule o que una persona manipule agentes químicos, perdón, agentes biológicos, no quiere decir que sea como un sabelotodo del tema, ¿no? ¿Por qué? Porque una cosa son sus usos, otra cosa son sus manejos, otra cosa es cómo se tiene que transportar ese agente biológico, cómo se tiene que almacenar y sobre todo cómo se tiene que desechar ese agente biológico, eh, bueno, por parte de los trabajadores. Y no solo por eso. Ahorita, hoy en día vemos un ejemplo muy importante, ajá, por ejemplo, con este rollo del COVID. Por ejemplo, el hecho de nosotros tirar los famosos cubrebocas, donde nosotros decimos, ok, ya no estoy ocupando el cubrebocas, o ya se humedeció, o ya no sirve, simplemente lo tiro hacia el bote de la basura, ¿no? Y vas a decir, pues, ¿qué tiene de extraordinario tirarlo o no tirarlo en el bote de la basura? Ok, cuando hablamos de el desecho de materiales contaminantes, y hablamos principalmente de materiales biológicos, recordemos que los materiales biológicos la mayoría de las veces son volátiles, ¿sale? O por ejemplo, si nosotros tenemos contacto con ese producto, pues ese agente biológico puede quedarse impregnado en nuestra mano.
y por lo tanto podemos contaminarnos nosotros de igual forma. Entonces, esta parte de el desecho de materiales también tiene su chiste. ¿Sale? En este caso, por ejemplo, en el caso de los cubrebocas, lo ideal es que siempre se tienen que tirar en una bolsa plástica. Nosotros vamos a desechar el cubrebocas, lo ponemos en la bolsa plástica, se cierra la bolsa plástica y se lleva directamente a la basura. Lo mismo pasa, por ejemplo, con algunos materiales biológicos, en este caso las jeringas utilizadas para las inyecciones, donde nos dice lo ideal es que la jeringa tiene que regresar a su empaque. O sea, si se utiliza la jeringa, tiene que volver a su empaque y se tira en conjunto con su empaque y con algún factor biológico, en este caso un frasquito o algo por el estilo que se haya utilizado o donde haya venido el reactivo y se tira de preferencia también en una bolsa completamente cerrada para que no contamine la demás basura. ¿Sale? Y así sucesivamente. Entonces vamos a tener que estas medidas son importantes e interesantes para esto. Chicos, estamos corriendo ahorita ya parte del último minuto, son las 7:44. Los veo de regreso en 10 minutitos para retomar la sesión, ¿sale? Entonces, los veo de regreso ahorita a las 7:54. ¿Va que va? Mm, 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 mm.
Bien, vamos a... Bien, 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 bien. Sale, entonces estábamos en esta parte de las medidas administrativas, ¿vale? Tengo como flojerita, ahorita se me quita. Bien, por otro lado también tenemos la parte de la prevención, ¿sale? Cuando hablamos de los agentes biológicos, en este caso vamos a encontrar algunas barreras físicas, vamos a encontrar barreras químicas y barreras biológicas. Bien, dentro de las precauciones universales y códigos de buena práctica, vamos a encontrar lo básico, lo de siempre, ¿no? Donde vamos a encontrar la higiene personal, ¿sale? Entonces, híjole, como bien sabemos, la higiene personal es como una parte fundamental para todo. O sea, así hablemos de la escuela, hablemos a lo mejor del trabajo, hablemos de lo que sea. La parte de la higiene personal resulta ser un factor de gran importancia para que, este, ¿cómo se llama? Para poder evitar ciertas, pues, infecciones, contagios, no lo sé, todo lo que tenga que ver con este tipo de llegar a contagiarse como tal de una enfermedad o llegar a ser portador como tal de algún ente biológico. Lo ideal es que la higiene personal sea de mayor importancia. Hablemos desde el cabello, hablemos desde la ropa limpia, hablemos desde las uñas limpias, por así, por solo mencionar algunos ejemplos. No lo sé. Todo lo que tenga que ver con higiene personal es de gran importancia para tratar de evitar todo este tipo de circunstancias. Bueno, por otro lado también tenemos el manejo adecuado de los punzocortantes, lo que les mencionaba hace un momento, la parte de las cortadas, todo ese tipo de cosas es también de gran importancia, porque todos aquellos punzocortantes o todos aquellos elementos que puedan causarnos alguna herida, número uno, el elemento como tal, el punzocortante, recordemos que no son elementos o no son artículos, cosas que están pues desinfectadas. O sea, no sabemos en qué manos ha estado, en qué lugares ha estado, con qué contacto o si ha tenido contacto con algunas otras cosas. Es por eso que, por ejemplo, la gente que, no sé, se pincha con un clavo, se pincha con algún metal o se corta con algún metal, pues digamos que oxidado, lo ideal es que se tiene que vacunar o lo tienen que atender de forma casi inmediata para evitar alguna infección. Por otro lado, tenemos la señalización de muestras. Este, Aquí vamos a hablar un poquito sobre, bueno, dependiendo de qué muestras, ¿no? Si hablamos desde las muestras biológicas, hablemos de sangre, hablemos de orina, hablemos de cualquier otra cosa, son muestras que se tienen que señalizar y se tienen que clasificar, ¿sale? También tenemos la eliminación adecuada de los residuos, lo que les mencionaba yo hace un momento. Creo que el uso o el manejo o el desecho de residuos también es un factor de gran importancia porque no toda la gente o las personas tienen como esa parte o esa cultura que digan, híjole, voy a ponerlo dentro de una bolsita o voy a ponerlo en una cajita plástica que tenga la identificación de que es un material biológico, etcétera. O sea, creo que todos en algún momento hemos sido partícipes de decir, pues bueno, lo van a identificar o lo van a ver y posiblemente hemos llegado a tirar algo así. Pero lo ideal es que tengamos un poquito más de conciencia y que también sepamos de qué manera se tienen que eliminar los residuos, en este caso biológicos, químicos, etcétera. Por otro lado, también encontramos el no comer, no fumar, no beber en áreas de trabajo. Esto también es muy importante, pero a veces nos entra por un oído y nos sale por el otro.
Y creo que en muchas áreas pues de trabajo, ¿no? No únicamente a lo mejor en el área de gastronomía, que nosotros estamos en la cocina y que nos llevamos pues toda la boca, ¿no? Y queremos estar probando, pero en lugar de probar nos ponemos a comer y pues bueno, es un rollo. Ajá. Entonces, lo ideal es que se tome en cuenta esto para tratar de evitar las contaminaciones cruzadas. Ahora, eso es en el caso de las cocinas. Existen algunas otras áreas de trabajo. Dejen conectar mi computadora. Existen algunas otras áreas de trabajo donde también, pues bueno, se tiene que poner hincapié en esto, ¿no? La realidad es que, por ejemplo, en las oficinas, a veces, pues las personas comen o sí se ponen a comer, entonces no es como muy correcto, aunque lo hacemos, ¿sale? Entonces existen muchos lugares donde no está permitido, pero lo hacemos, ¿sale? Entonces, bueno, yo creo que también con esto, un factor muy importante que ahorita ha venido como cambiar pues los hábitos de la sociedad hasta cierto punto, pues es toda esta situación de la pandemia, ¿no? Creo que sí existe o se está definiendo un antes y un después de toda esta situación. Creo que necesitábamos llegar hasta este punto para que nos diéramos cuenta que hay cosas que tienen que mejorar. Dejen ustedes cambiar, sino tienen que mejorar. En este caso, por ejemplo, el hecho de comer, fumar, beber en áreas de trabajo es una característica que dices, ay, no pasa nada, ¿no? Pero ahora que lo ves desde otra perspectiva, desde que en serio le das como, no sé, otra interpretación, ahí es donde te das cuenta que en realidad está mal, ¿sale? Pero bueno, ya se va a ver posteriormente cuando se retomen actividades presenciales en los centros de trabajo. Bien, por otro lado tenemos una normatividad. Esta normatividad es la NOM 087 ECOL 1995, donde nos dicen que se establecen los requisitos para la separación, envasado, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de residuos biológicos, ¿vale? O sea, existe una norma, pero pues nosotros ni en cuenta, ¿no? Entonces tenemos también cuáles son los agentes ergonómicos. Dentro de los agentes ergonómicos, dentro de los agentes ergonómicos también tenemos que está el higiene en el trabajo, o bueno, nos dice qué es el higiene en el trabajo. Nos dice que es una rama de la higiene general que está encaminada a conservar y mejorar la salud de los trabajadores en relación a la labor que desempeñan. Su propósito es reconocer, evaluar y y controlar todos aquellos agentes de riesgo que se generan en el ambiente de trabajo y que puede ocasionar una enfermedad profesional. ¿Sale? Entonces vamos a encontrar que todos estos errores, por así llamarlo, que nosotros cometemos dentro del área de trabajo, específicamente, bueno, hablando de la higiene, son, pues son factores que van a afectar de gran forma, ¿sale? Porque estos factores no sabemos de qué manera se van a desarrollar o qué impacto van a tener. Deja tú contigo mismo, sino con el resto de los trabajadores, porque no es lo mismo la forma en que tú te cuidas a la forma en que se cuidan los demás. Tú puedes decir, ah, ok, pues mira, es que yo me cuido y todo lo que como es súper saludable y todo lo que como es muy sano y bla, 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 ¿no? Y pues lo hago dentro del trabajo, así que no pasa nada. Pero ¿qué crees? A lo mejor aquella persona todavía se cuida más que tú y el hecho de que tú le digas, ay, pues es que yo como esto porque no me hace daño y a esa persona, vamos a suponer que es alérgica a los hongos y pues tú estés comiéndote tus quesadillas de hongo, dices, ay, ¿cómo le puedo hacer daño? Pues no sabemos cómo le puede hacer daño, pero puede suceder. O sea, aquí el punto es que los factores de riesgo no son los mismos para una persona que para otra. Y lo que a lo mejor para nosotros posiblemente podría resultar un poco absurdo, pues puede ser la causa a lo mejor hasta de una enfermedad de alguien más.
¿sale? Entonces, lo ideal es que la higiene en el trabajo se le tiene que dar la importancia adecuada o debida. Bien, dentro de los agentes ergonómicos, dentro de los agentes ergonómicos encontramos las alteraciones a la salud. Nos dice que de acuerdo a la exposición a factores ergonómicos, este, nos dice que de acuerdo a la exposición a factores ergonómicos es debida a la falta de educación, perdón, a la falta de adecuación de la maquinaria y elementos de trabajo a las condiciones físicas del hombre que pueden ocasionar fatiga muscular o enfermedad de trabajo, ¿sale? Entonces, lo ideal es que este, nosotros podamos adecuar o podamos adaptar de forma correcta los elementos o las maquinarias de trabajo según a las condiciones físicas del personal. ¿Me explico? ¿Por qué voy a decirlo de esta forma? Vamos a suponer que a lo mejor nosotros tenemos una máquina o contamos con una maquinaria que, que a lo mejor necesita, no sé, personal alto, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor nosotros tenemos que estar moviendo perillas, bombillas, tenemos que estar a lo mejor integrando material para el proceso de X cosa. Y resulta que la mayoría de mi personal mide menos de 1,80, ¿no? O la mayoría de mi personal mide menos de 1,75. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, ¿realmente tengo que adecuar o se tienen que subir a un banquito? ¿Sale? O sea, suena como muy tonto y dices, ay, bueno, pero ¿qué tal si si las cargas o lo que están utilizando, pues sí está relativamente pesado, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente, pues vas a generar lesiones lumbares, vas a generar lesiones en el hombro, vas a generar, no sé, o sea, vas a generar que en realidad tu personal se lastime. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? A lo mejor tengo que rehacer, tengo que adaptar un andamio, tengo que adaptar a lo mejor tengo que adaptar a lo mejor alguna base, alguna escalera plegable, ¿no? Para poder, no sé, subir el material, poder vaciar el material, ¿sale? Entonces, hay que ser muy conscientes en esa parte. A lo mejor ahorita me estoy yendo como a un extremo, pero sí suele suceder. La realidad es que sí suele suceder que a veces el personal, mentira, a veces los jefes o los dueños como tal, ya sea de la industria, de la empresa, pues como que les vale, ¿no? Y dicen, no, pues pues hay que le hagan como puedan. O sea, ahí está la maquinaria y se tiene que hacer de esta forma y se les capacita a lo mejor para poder ejecutar la función, pero a veces no toman en cuenta la parte de los agentes y de los riesgos ergonómicos. Entonces, el hecho de que uno sea, o la mayoría de los trabajadores estén por debajo del 1,65, cuando necesitan, personas a lo mejor de mínimo 1,75, 1,80 para poder ejercer una fuerza y poder ejercer una función específica con la maquinaria, pues entonces ahí ya estamos fregados, ¿no? La realidad es que entonces tiene que ser em, la empresa muy consciente para que o contratas gente más alta o definitivamente realizas o generas una adaptación, ya sea a la maquinaria, a la planta, para que estas personas puedan ejecutar de manera correcta la función específica. Bien, dentro de la iluminación tenemos que en la iluminación deficiente ocasiona la fatiga visual en los ojos, perjudica el sistema nervioso, ayuda a la deficiente calidad de trabajo y es responsable de una buena parte de los accidentes de trabajo. Un sistema de iluminación debe cumplir con los siguientes requisitos. Primero tenemos que la iluminación tiene que ser suficiente y necesaria para cada tipo de trabajo, ¿sale? O sea, lo que para lo mejor nosotros es necesario, para algunos otros no es tan necesario. O sea, todo depende también del punto de trabajo o de lo que estemos haciendo. La iluminación tiene que ser constante y uniformemente distribuida para evitar la fatiga de los ojos.
que deben acomodarse a la intensidad variable de la luz. Lo ideal es que siempre un área de trabajo tiene que estar debidamente iluminada. O sea, eso es básico. Hablemos de que si existen, a lo mejor puntos focales o no de iluminación, lo ideal es que también debemos tener una iluminación eh, completa, este, dentro del área de trabajo. O sea, porque tampoco, les voy a poner un ejemplo a lo mejor muy burdo, ¿no? Muy absurdo. O sea, tampoco se vale de que a lo mejor tú digas, ah, ok, yo me dedico a, ay, no sé, se me ocurre ahorita, ok, yo me dedico a la supervisión de calidad de tornillos y tuercas, miniatura, ¿no? Y dices, y pues como yo tengo que estar supervisando con calidad en un punto focal, pues no importa que en el resto del área no haya iluminación, simplemente quiero iluminación en esta zona. Es como muy tonto. O sea, no es lo mismo que toda la zona esté debidamente iluminada y en esa zona específica tengamos únicamente un punto focal que nos permita a lo mejor delimitar el sistema de calidad para las tuercas y los tornillos, que a lo mejor digan, ay, pues no va a haber luz en todos lados y únicamente quiero una cámara focal aquí, perdón, una lámpara focal aquí para poder contar. Es muy absurdo y muy tonto, pero pues desgraciadamente algunas empresas lo ven de esa forma, que porque el ahorro de los focos, que porque el ahorro de ¿cómo se llama? De las líneas de electricidad, porque el ahorro de la luz, bla, 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 bla. Pero bueno. Por otro lado, tenemos que los focos luminosos tienen que estar colocados de manera que no deslumbren ni produzcan fatiga a la vista debido a las constantes incomodidades. Muy bien. Entonces, estos focos luminosos tienen que estar literalmente colocados, digamos que en puntos específicos, ¿sale? O sea, en puntos donde en realidad no te lastimen o no intervengan con tus actividades de trabajo. ¿Vale? Entonces, o sea, está bien que a lo mejor hay un foco y digas, ok, pues bueno, es el foco y pues ni modo, me tengo que aguantar y si a lo mejor en dirección de donde está el foco tengo que ejecutar mi función laboral, pues me aguanto, ¿no? No. O sea, lo ideal es o cambias el foco o cambias la instalación o modificas el tipo de instalación que tienes. O sea, por ejemplo, no es lo mismo tener un foco colgando a 25 o 30 centímetros del techo a tener una lámpara empotrada. Una lámpara empotrada que a lo mejor te va a permitir tener una mica y esa mica va a absorber como tal el brillo del foco, pero te va a seguir iluminando de la misma forma. O sea, son también estrategias que se deben de tomar en cuenta para que no se lastime, pues ahora sí que la visión de los trabajadores no se canse también con el brillo y tengamos también ¿cómo se le llama? Ah, se me fue la onda. Resultados positivos ante la iluminación y el trabajo. Entonces, por otro lado, tenemos la parte del sobreesfuerzo. Nos habla un poquito del sobreesfuerzo, nos dice que las condiciones de trabajo se ven seriamente alteradas cuando se requieren realizar esfuerzos físicos. Perdón. Las condiciones de trabajo se ven seriamente alteradas cuando se requieren realizar esfuerzos físicos superiores a los límites de actividades normales. Además del esfuerzo físico, deben considerarse también como elementos perturbadores el esfuerzo mental, visual, auditivo y emocional. Nos dice que para evaluar el esfuerzo físico hay que tener en cuenta la naturaleza del esfuerzo y las posturas que se adoptan en el puesto de trabajo, estar sentado o estar de pie y la frecuencia de posiciones incómodas. ¿Sale? Entonces el sobreesfuerzo también es un factor que pues nos va a generar un daño, ¿sale? En el cuerpo y en las funciones laborales. Vamos a poner un ejemplo muy, muy básico, ¿no? Vamos a tomar en cuenta que a lo mejor nosotros tenemos un negocio o una casa de materiales para la construcción. Obviamente, no todas las personas que te llegan a pedir trabajo, por ejemplo, como cargadores,
son cargadores experimentados. Algunos de ellos pues van iniciando, ¿no? Es así como de, pues no hay chamba, pues voy a trabajar de cargador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces también este tipo de personas tienden a caer en el sobreesfuerzo, ¿sale? Entonces, este sobreesfuerzo lo único que va a hacer es que va a alterar las condiciones físicas de los trabajadores. ¿Por qué? Porque a lo mejor es una persona que está acostumbrada sí a hacer trabajo físico, ajá, pero pues no está acostumbrada a cargar 50 costales de, bueno, 50 bultos de cemento al día, ¿no? Y tú dices, ay, ¿qué son 50 bultos? Claro que tiene que ver. Recordemos que un bulto de cemento pesa 50 kilos como mínimo. A eso súmenle la postura, a eso súmenle el esfuerzo que se está realizando, a eso súmenle la constancia con la que se ejecuta el movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son factores que dices, rayos, es un sobreesfuerzo, porque no estás acostumbrado a realizar esta actividad física diaria. Entonces, de un día para otro, de repente cargar 25 bultos de cemento es horrible. Imagínense la carga, el cansancio o la fatiga que sufre la espalda principalmente. Dejen ustedes los brazos, o sea, como quiera los brazos, pues los sientes cansados y listo. El problema es con la espalda. Si no tienes una buena postura, si no ejecutas de manera correcta, las contracturas o la contractura lumbar que puedes tener es muy, muy grande o muy grave y de hecho puede generar hasta lesiones de disco, puede generar lesiones de vértebras según la fuerza que tenga pues la persona, ¿no? Entonces, sí es importante también eso. ¿Sale? Bueno, eso es por solo mencionar algún ¿cómo se le llama? Algún ejemplo. Por otro lado, también, de hecho, a lo mejor puede sonar un poco burdo, pero también hay personas que cuando entran a trabajar a cocina, híjole, también es un rollo, porque para ellos es un sobreesfuerzo. O sea, al final de cuentas, para ellos es un sobreesfuerzo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues pasan mucho tiempo parados, o a lo mejor pasan mucho tiempo parados y transportando cosas de lado a lado, no lo sé. O sea, realmente la fatiga que tiene el área lumbar, la espalda baja como tal, es uno de los, es una de las zonas más afectadas cuando una persona no está acostumbrada a hacer un trabajo físico. Vuelvo a repetir, dejen ustedes los brazos o las piernas. La mayoría de las veces se refleja en el área lumbar. Recordemos que bueno, el centro del cuerpo es el centro de fuerza, ¿sale? Es el core, es el núcleo como tal de nuestro cuerpo. Si no estamos acostumbrados o no lo ejercitamos como tal, es una de las áreas donde más se va a resentir el trabajo físico. Ya hablemos del área lumbar o en este caso algunas personas también del abdomen. Pero las personas que se encuentran mucho tiempo de pie también lo sufren en la planta del pie. ¿Sale? Cuando no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo de pie o caminando, pues las plantas de los pies lo resienten de manera considerable. Por otro lado, tenemos la precariedad laboral. Antes que todo, primero hay que definir o denominar la precariedad laboral y nos dice que se denomina a la precariedad laboral a la situación que viven las personas trabajadoras que por unas razones u otras sufren unas condiciones de trabajo por debajo del límite considerado como normal. La precariedad laboral tiene especial incidencia cuando los ingresos económicos que se perciben por debajo no cubren las necesidades básicas de una persona, ya que es la economía el factor con el que se cuenta para cubrir necesidades de la gente. ¿Sale? Entonces vamos a tener que la precariedad laboral como tal se va a encontrar por debajo de los estándares laborales, por así llamarlo, los estándares laborales, principalmente económicos. Es decir, que en realidad no te pagan siquiera el salario mínimo y te exigen un trabajo pues arduo, ¿no? Entonces, en esto sí debemos de poner como mucha atención nosotros como trabajadores, porque
pues eso quiere decir que entonces es hasta cierto punto es una explotación, ¿sale? Entonces tenemos que la precariedad laboral puede producir un aumento del sufrimiento psicológico, un empeoramiento de la salud y calidad de vida de las personas que dependen del trabajo o de la carencia del mismo. La incertidumbre sobre el futuro que presenta el trabajo precario altera el comportamiento social del individuo, porque aumenta las dificultades para conformar y afinizar identidades individuales y colectivas en torno al trabajo. ¿Sale? Entonces, em, la precariedad laboral como tal va a tener un impacto, es un impacto psicológico y social. ¿Sale? Porque realmente no sabemos, o bueno, la gente con precariedad laboral regularmente vive bajo la incertidumbre de si va a haber trabajo, bajo la incertidumbre de si me van a pagar completo o no esta semana. O sea, son cositas de ese tipo. Que al final de cuentas dicen ustedes, bueno, pues eso no me afecta físicamente, pues no, pero sí te afecta psicológicamente. Y la afección psicológica tiene que ver con que a lo mejor exista una presión, exista a lo mejor un estrés laboral, un estrés por no saber qué es lo que va a pasar, y ese estrés te lleve a lo mejor a que te gastes tu dinero en alcohol, a que te gastes tu dinero en tonterías y no puedas ahorrar, no lo sé. O sea, son muchos factores que se pueden desarrollar o se pueden desatar detrás de toda esta situación. Por otro lado, tenemos el trabajo estresante. Tenemos que se define como estrés a la respuesta del cuerpo. Se define como estrés a la respuesta del cuerpo a condiciones externas que perturban el equilibrio emocional de la persona. En el ámbito laboral se denomina estrés laboral a un conjunto de reacciones nocivas, tanto físicas como emocionales, que que ocurren cuando las exigencias del trabajo superan a las capacidades, los recursos y necesidades del trabajador. ¿Sale? Entonces vamos a tener que de hecho el estrés es una de las principales causas por las cuales existen muchas enfermedades, ¿sale? Y de hecho hasta muertes. Bueno, yo tengo por ahí alguna anécdota que alguna vez me contó mi hermano. Mi hermano antes trabajaba me parece que para la Zagarpa, no recuerdo muy bien, pero bueno, trabajaba para una instancia de gobierno pues grande. Y pues bueno, él ya estaba como en niveles directivos, niveles gerenciales. Recuerdo muy bien que alguna vez me comentaba que cuando llegaban la época de las votaciones el cierre de sexenio o cositas de ese tipo, nos comentaba que existían, que las presiones laborales y el estrés en esas áreas de trabajo era muy grande, dice, muy, muy grande. Dice, de hecho, dice, la mayoría de los directores, dice, vamos a poner un ejemplo, a lo mejor son personas que han estado laborando en el medio durante, no sé, 10 años, ¿no? Un ejemplo y entonces les llega la oportunidad de ser directores de área. Ajá, entonces, la presión que tienen los directores de área en puestos gubernamentales es muy grande, porque hay que cobrar el favor, porque hay que agradecer, porque hay que hacer el otro, porque hay que acomodar a tal persona, bla, 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 bla. Dice, son muchas cosas. Dice, entonces, a eso súmenle, o sea, súmenle la presión directiva del área de trabajo y a eso súmenle la presión que tiene por parte a lo mejor de ciertos partidos políticos, la presión que tiene por ciertas instancias de gobierno, por esto, por el otro. Entonces dice, a mí, bueno, lo que nos contaba, por ejemplo, decía, a mí me ha tocado ver literal cómo cómo llegan las ambulancias porque tuvieron ataques de pánico los directivos, porque tuvieron un ataque de estrés, porque a lo mejor le dio un paro cardíaco, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Pues todo debido al estrés. O sea, todo debido al estrés, todo debido a este tipo de presiones laborales que en realidad pues se vuelven nocivas. Ajá. Entonces lo ideal es que siempre se tenga que tomar como todo con calma, pero bueno, sí existen casos fuertes donde se altera la paz y la tranquilidad de los trabajadores, pues todo referente al estrés, ¿no?
Bien, tenemos que la exposición prolongada al estrés en el trabajo afecta al sistema nervioso, disminuyendo la resistencia biológica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando nosotros tenemos una exposición prolongada al estrés, nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema nervioso se va a ver disminuido. Es decir, cuando hablamos desde el punto de vista del sistema nervioso, pues podemos tener afecciones a lo mejor de tics nerviosos, podemos tener en cuenta que entramos como en, ¿cómo se le llama? En ansiedad, tenemos poder tener episodios de ansiedad, no sé. En el caso de la resistencia biológica, pues obviamente cuando nuestro estrés es muy alto, nuestras defensas bajan. La producción o reproducción de anticuerpos, por ejemplo, está por debajo de lo normal y es más probable que nosotros podamos enfermarnos, que podamos tener una infección, entre algunas otras cosas. Y también, bueno, nos dice ahí que la resistencia biológica y perturbando el balance fisiológico natural del organismo, en este caso la homeostasis. Por ello, el estrés puede ocasionar varios problemas, somáticos o psíquicos. El estrés como tal, digo, no sé, a lo mejor todavía no están, para saberlo, pero como tal el estrés está cañón, la verdad es que está cañón. Ustedes pueden decir, ay, pues es que pues, ya me estresé porque tengo exámenes. En realidad, cuando están en el área laboral, ahí es cuando en verdad conocen el estrés. O sea, la verdad es que el estrés sí es así como, está cañón. O sea, la verdad es que está cañón porque sí es muy feo trabajar o que tengas episodios de estrés, porque puedes tener temblorinas, puedes tener sudoraciones, puedes tener episodios de ansiedad donde necesitas estar haciendo cosas, necesitas estar comiendo para que puedas superar el estrés, no sé, vuelvo a repetir, dolores de cabeza, a lo mejor hasta dolores musculares, afecciones en el estómago. El estrés afecta directamente a todo lo que es ¿cómo se llama? Los intestinos gruesos y delgados, porque podemos tener intestino irritable, podemos soltarnos del estómago y podemos tener diarrea, nos puede dar vómito. El estrés es terrible, de verdad, terrible, terrible. Desde lo mínimo que es un dolor de cabeza hasta, no sé, hasta el querer suicidarse. De verdad, hasta el querer suicidarse. El estrés es cañón. ¿Sale? Tenemos por otro lado esta parte que se llama antropometría. Antropometría, ajá. Nos dice que una de las causas más comunes para provocar el estrés físico en los operadores es la desproporción del tamaño y capacidad física entre operador y el sitio de trabajo, así como con el equipo y herramientas que se utilizan. ¿Sale? Entonces, esta parte de la antropometría como tal nos habla específicamente de que todo esté como adecuado a nuestra forma, a nuestro trabajo, a nuestra altura, o sea, todo esté como adaptado para que podamos ejercer las funciones de manera específica. Por otro lado, hablamos de el diseño y la selección del equipo, que también es de gran importancia. Nos dice que existe una gran variedad de materiales y diseños de equipo de protección personal, pero son para determinados factores ambientales y externos a la persona. Pocas veces se toma en cuenta las características antropométricas y costumbre de las personas. Nos dice que se lleva a que no se utilice o uso parcial, ¿sale? Que no tenga un uso parcial como tal, este tipo de cosas. Puede ser también incómodo, pesado y no permite una adecuada ventilación, ¿sale? Entonces, lo ideal es que nosotros siempre tomemos en cuenta esto. El tipo de actividad que nosotros lleguemos a realizar se debe llevar a cabo con ciertas características y con cierto equipo, ¿sale? Si no lo hacemos de esa forma, corremos el riesgo de tener algún accidente o que las cosas no funcionen como tal. ¿Cuáles son los factores psicosociales? Tenemos que entonces la psicología y
La psicología o psicología social se pueden definir como la ciencia que se ocupa del estudio de la conducta interpersonal o interacción humana. Esta tiene como objetivo el estudio de las organizaciones en su totalidad, teniendo en cuenta que es allí donde tiene lugar los riesgos contra la salud y las condiciones de trabajo y por consiguiente incidencia de estas sobre las personas que forman parte de la organización. ¿Sale? Entonces, todos aquellos factores psicológicos o psicosociales también van a repercutir mucho tanto en la persona como en la actividad laboral que tiene la persona. Recordemos que toda esta parte de la psicología también es un factor de gran importancia. Es un factor que de algunos años para acá se le ha brindado como mucho apoyo porque a veces nosotros decíamos, oye, pues, ¿qué está pasando? Digo, ¿por qué no rinden los trabajadores? ¿Qué está sucediendo? A lo mejor sufren de acoso, a lo mejor sufren de bullying, también por así llamarlo. Entonces, sí es muy importante tomar en cuenta todos aquellos factores psicológicos que puedan definir el estado personal o interpersonal de los trabajadores. Bueno, chicos, vamos a dejarle hasta aquí, ¿sale? Nos vamos a quedar en esta parte de factores psicosociales. Y pues bueno, los veo de regreso ahorita en unos 5 minutotes para iniciar la sesión de panadería. Y pues bueno, vayan preparando sus cosas y todo el rollo. Los veo de regreso en un ratito, ¿vale? Va pues. Órale pues.